Hola, mi nombre es Gloria Susana Vivos Alfaro y voy a exponer el tema propósitos generales del discurso oral. En este tema hablaré sobre los propósitos de un discurso oral, que son entretener, informar, convencer y persuadir, los cuales voy a explicar más adelante. Es importante recordar que el propósito de un discurso oral va a depender del motivo por el cual se va a dar a la audiencia. Cada discurso tiene un punto clave, que es el tema del que se va a tratar y la idea que el emisor quiere transmitir. Un discurso tiene que ser atractivo para que pueda llamar la atención de la audiencia. También tiene que ser ágil, esto más que nada para que la audiencia pueda comprender fácilmente el tema del que se va a tratar. Tiene que ser novedoso para que la audiencia se pueda asombrar y le preste mucha atención. Y tiene que estar, por último, bien fundamentado para que la audiencia pueda creer más fácilmente en él. Todo esto hará que el receptor esté complacido. Buenas tardes. El día de hoy yo les voy a hablar acerca del tema de la comunicación oral. El propósito es sentar las bases para que las personas puedan entender mejor la comunicación y mejorar cómo se expresan. Para empezar, comenzaremos con la definición de este tipo de comunicación. Se define como el conjunto de herramientas y de conocimientos para expresar un mensaje de manera oral. Tiene diversos elementos. El primero es el emisor, se refiere a quien envía el mensaje. Después el receptor, que es el que lo recibe. También el mensaje, que se refiere a la información en sí, es decir, lo que vamos a decir. Después de ahí tenemos el código, que es el lenguaje con lo que vamos a decir o algún dialecto. Después de ahí el canal, que se refiere a la forma en que lo decimos, como por ejemplo en persona, por radio, por la tele. Y por último, toda la situación que lo envuelve, como el ruido, los sectores externos, la luz, la situación. Este lenguaje tiene diversas características. Por ejemplo, que tiene la improvisación, puede variar de acuerdo a la situación. También que es efímero, cuando las personas dejan de hablar, se termina y no prevalece en el tiempo. También que debe adecuarse a todas las situaciones, que tiende a la diversidad por la variedad de idiomas, de situaciones y todo lo que lo envuelve. También tiene varios elementos. Por ejemplo, primero están los visuales, que se refiere a la imagen que transmitimos, nuestra ropa, postura, nuestras señales. También los vocales, que es a la voz, el tono que tenemos, la claridad, qué tan rápido hablamos. Y por último, los verbales, que son las palabras que decimos y el tipo de palabras que decimos en nuestro lenguaje, si es formal, informal. También hay habilidades que debemos de tener para comunicarnos. En el libro se menciona que están las habilidades innatas, que es de cierta forma de decirlo, las que se nos dan naturalmente. Y también las habilidades aprendidas, que son las que podemos poner en práctica para desarrollarlas mejor. Para comunicarse eficientemente hay que tener varias habilidades. Por ejemplo, de estar informados de lo que decimos para decirlo todo con seguridad y que sea información cierta. También que tenemos que tener habilidad de adecuar todo a la situación. Y para concluir el tema, me gustaría agregar que es muy importante darle más énfasis a esto, porque es algo que nos puede servir alrededor de toda nuestra vida y que, a diferencia de cómo pensamos, puede tener diversos elementos. Porque nos puede servir, por ejemplo, con nuestra familia, al exponerles un tema y que tomen en cuenta nuestra opinión, o para situaciones laborales, exponer todo lo que queramos decir. La comunicación oral es una de las formas más eficaces de transmitir información, y para transmitir dicha información de la mejor manera posible es necesario tomar en cuenta varios elementos. Tres de estos elementos son los elementos verbales, vocales y visuales. Los elementos verbales se refieren a aquellos como los términos que se usan, la construcción de oraciones y el lenguaje que se utiliza. Los elementos vocales se refieren a aquellos como el tono que se le da a la voz, la entonación y el volumen. Los elementos visuales pueden ser aquellos como la vestimenta, los movimientos corporales, las expresiones faciales y algunos apoyos gráficos. También es importante saber hablar y escuchar, ya que dentro de la comunicación el receptor y el emisor pueden cambiar papeles, y ahora el emisor será el receptor y el receptor ahora será el emisor, dando paso a lo que se le llama la retroalimentación. También es importante saber escuchar y saber leer, que son parte de la comprensión, y saber escribir y saber hablar, que son parte de la expresión
ya que estos te dan cierta ventaja sobre algunos aspectos laborales y sociales a la hora de competir. Ahora, ¿cómo podemos utilizar dichos elementos dentro de una presentación al público? Bueno, primero que nada, tienes que saber y comprender sobre el tema en que se va a hablar para poder explicar de una mejor manera al público. Para esto es necesario tener una introducción, que esto sirve para poder adentrar al público dentro de tu mismo contexto. Para esto tu habla tiene que ser clara, calmada, fluida y tener una entonación adecuada para el mejor entendimiento por parte del receptor. También es necesario tener una conclusión. Esto sirve para poder retomar los puntos anteriormente expuestos y dar seguimiento a lo que es la interacción con el público. Luego de esto, el tema preferiblemente tiene que estar bien dividido para poder así tener un mejor manejo de lo que son los tiempos. También es necesario tener una vestimenta formal de un solo color para no perder la atención del público. Tu postura debe ser relajada y demostrar seguridad. También a su vez teniendo un estilo propio a la hora de exponer para que te sirva como un sello propio que te diferencie de otras personas. Con todos estos elementos llevados a cabo de la manera correcta es posible tener una comunicación oral lo más efectiva posible. Hay 4 tipos de propósitos generales al momento de dar un discurso. Entre ellos se encuentra entretener. Este busca que a la audiencia le agrade el discurso, le divierte y le complace. Existen varias formas de hacer que a la audiencia le agrade un discurso. Por ejemplo, que el emisor cuente anécdotas, ya sean reales o ficticias, o que describa a la sociedad de una forma divertida. Informar es otro propósito que se basa en la comprensión de un asunto, una idea o de la resolución de un problema. En este propósito, el emisor tiene que buscar información en distintas fuentes confiables para poder presentárselo a la audiencia y ellos mismos puedan resolver sus propias dudas o incertidumbres. Convencer es otro propósito, el cual lo vemos cuando el discurso influye sobre quien lo escucha, haciéndolo cambiar de idea o de pensamiento. En este propósito es muy común verlo en discursos sobre política y religión, y es importante emplear distintos argumentos para poder así lograr que el receptor reconsidere sus ideas como válidas. Por último, está el propósito de persuadir. Este propósito es cuando el receptor, a través del discurso, realiza acciones de manera libre y espontáneamente. Es parecido al propósito de convencer, solo que en este no solo se necesita que se cambie de opinión, sino que también se realice una acción. En otras palabras, este propósito es cuando el receptor hace lo que el emisor dice. Hay que recordar que la oratoria es el arte de conmover, convencer y emocionar mediante el uso de la palabra. Algunos personajes que usaron la palabra para convencer a muchas personas son Adolf Hitler mediante un discurso racista y Martin Luther King, quien denunció el racismo y defendió los derechos de las personas. Para concluir, un discurso puede tener varios propósitos, pero solo uno tiene que predominar, es decir, ser el principal. Como hemos visto antes, existen varios propósitos, pero cada emisor tendrá que elegir cuál va a usar para poder transmitir su idea de una forma eficaz. Gracias. ¿Te has preguntado cuál es el objetivo general de las presentaciones orales? Pues en caso de que no lo sepas, el objetivo principal de las presentaciones orales es brindar información eficazmente hacia determinada audiencia. Pero claramente no todas las presentaciones orales son iguales, ya que puede variar la información y el tipo de audiencia al que va dirigido. Al momento que una persona se siente insegura de su conocimiento o teme olvidar o confundir la información, recurren a la memorización o a la lectura de la exposición. Este acto está considerado como un acto de exposición oral, ceremonioso o informal. Además, reduce la improvisación y por lo tanto la impresión del estilo propio, así como algunos caracteres emotivos que requieren algunos mensajes. Una presentación oral tiene que tener los siguientes elementos. Comienzo o apertura. Aquí es en donde se hace el primer contacto con la audiencia y puede llegar a determinar si la exposición será un éxito o un fracaso.
Luego tenemos la introducción, que es en donde el expositor presenta el tema y sus objetivos y busca captar la atención del público. Luego está la presentación de un guión, que vendría siendo en donde se presenta el tema, los subtemas que se van a abordar durante la exposición, por lo que esto le permite darle a la audiencia una idea del alcance que tendrá la exposición. Luego está el desarrollo del tema, que es en donde el expositor se encarga de desarrollar los apartados mencionados en la presentación. Es importante que cuente con un orden desde el inicio y que tenga un material de apoyo, puede contar con un material de apoyo más bien, como imágenes, gráficos, tablas, entre otras cosas. Y luego está la síntesis, que vendría siendo una recapitulación de todas las ideas importantes del desarrollo del tema. Después de la síntesis está la conclusión, que vendría siendo como la idea final de la exposición y en sí un resumen pues de la misma. Y luego tenemos el material de apoyo, que en sí vendrían siendo las referencias bibliográficas. Y por último están los agradecimientos, que aquí es donde se agradecen a las personas e instituciones que apoyaron a realizar la exposición en algún momento de la misma. A la vez se le agradece al público y pues es todo. Ponencia. Es una comunicación oral de un tema en específico, el cual es analizado y evaluado por la audiencia. También puede ser el discurso o la presentación que una persona realiza frente a un público de un auditorio. Esto con los propósitos de hacer conclusiones, recomendaciones y un análisis óptimo de los temas concretos. Los lineamientos para construir una ponencia son: primero, el título, el cual debe ser claro y atractivo para el espectador y los organizadores de la ponencia o del evento. En segundo sería el ponente, el cual debe de brindar su nombre completo, su nivel académico máximo, el grupo de investigación que representa y su correo electrónico. También sería el resumen, el cual indica el tema y su metodología. Ya después es introducción, objetivo, cuerpo, conclusiones y referencias bibliográficas. La conferencia es la reunión de un grupo de personas para exponer o debatir sobre un tema en específico. Al momento de preparar una conferencia, se debe de tener en cuenta la siguiente estructura: introducción, proposición, confirmación y conclusión. En la introducción, el conferencista se presenta a sus espectadores y hace una pequeña referencia personal que puede incluir información respecto a su persona o su trabajo. Además, da a conocer el tema a tratar y presenta los puntos más relevantes de la conferencia. Y luego la proposición consiste en la exposición que hará el experto sobre el tema. Y aquí es en donde lo hace todo de forma detallada y toca los puntos de mayor importancia del tema. Y luego está la confirmación, que vendría siendo la parte más importante de la conferencia, porque aquí el expositor demuestra y pone a prueba sus conocimientos, además que debe de tener un entusiasmo y convencimiento de lo que dice para lograr provocar algún impacto en su audiencia o en los que están. Y finalmente está la conclusión, en donde se hace una síntesis de lo ya expuesto, en donde se busca lograr un desenlace lógico, influir en el público el análisis de las ideas ya expuestas anteriormente. Entrevista. La entrevista es una de las formas de expresión oral más practicadas en la actualidad. Consiste en una serie de preguntas para obtener información acerca de una persona, un grupo o un tema en específico. Los propósitos de la entrevista es obtener información de los individuos, así como influir en ciertos aspectos de su conducta. También es ejercer un efecto terapéutico entre el entrevistador y el entrevistado. Las fases de la entrevista es la planeación de la entrevista, en el cual se determina el propósito fundamental que tiene la entrevista. El segundo es la realización de la entrevista, donde el entrevistador crea un ambiente en el que el entrevistado se sienta bien consigo mismo y pueda haber un ambiente armonioso. El tercero es la conclusión, donde se le informa al entrevistado
que el propósito sea cumplido. El debate es una competencia intelectual que debe desarrollarse en un ambiente de libertad, tolerancia y disciplina. Se caracteriza por tener un equipo defensor y otro en contra. Debe contar con un moderador, quien va a presentar el tema y los puntos a debatir. Además, cuenta con 4 fases, que es la apertura, cuerpo del debate, sesión de preguntas y respuestas y la conclusión. ¿Cómo se realiza un debate? El debate se realiza con lo siguiente. Se preparan preguntas guía, se tiene una afirmación como núcleo de la controversia, se organizan equipos previamente al debate, se designan los roles a los miembros de cada equipo, por ejemplo, líder, secretario y así. Se realiza una investigación documental previa al debate por parte de cada equipo para ver si estás en contra o a favor. Se organizan los equipos previamente seleccionados para ir asumiendo roles entre los integrantes de cierto equipo como líder, secretario y así. Y antes de comenzar el debate, los equipos se ponen uno frente al otro, de preferencia, para luego que el moderador comience el debate pidiendo a los equipos que presenten sus argumentos. Una vez que los argumentos se escuchan, que cada equipo escucha los argumentos del otro, el moderador empieza a plantear preguntas a los equipos y a la vez los equipos empiezan a plantear preguntas al equipo opositor. Y ya antes de llegar al final se realiza un análisis y un consenso grupal de los mejores argumentos. Después al final hacer una evaluación de aprendizajes de lo ya mencionado o debatido anteriormente. El seminario es una estrategia expositiva por parte del alumno en relación con un tema. Puede incluir el debate o la discusión, además de que el tiempo designado es largo. También requiere de una investigación profunda para fundamentar las ideas que se discutieron durante el seminario. Ya, yo lo edito, no te preocupes. ¿Cómo se realiza el seminario? Primero se expone el tema, número 2 se efectúa la discusión, el tercero es que se explica la información y el cuarto que se dan conclusiones. Además de que pueden dejarse preguntas a responder por parte de los estudiantes. Una característica esencial del seminario es que el estudiante debe haber leído y estudiado el material con anterioridad, es decir, que tenga un poco del conocimiento previo al momento del seminario para que de esta manera pueda participar y tener una óptima participación en el seminario. El seminario contribuye a fomentar el razonamiento objetivo y la capacidad de investigación, además de que desarrolla una capacidad de búsqueda de información y un pensamiento crítico en las personas.